Y quería comentarles la ponderación que voy a considerar. Generalmente en curso intensivo saben que no suele haber auxiliar, pero ahora parece que sí va a tener una ponderación. Entonces, lo que he definido es que las prácticas van a valer 100%, participación 10% que va a ser un extra para un total de 110 puntos. Y la asistencia no la voy a hacer valer, ni tampoco voy a controlarla, pero ya depende de cada uno, ¿no? Entonces, vamos a dar inicio a la clase de hoy y para lo cual ya les he pasado la guía número 1 a WhatsApp, ¿ya? Esa es la guía número 1. Modelos econométricos. He puesto aquí unas definiciones de econometría y aquí he puesto dos distinciones que manejamos, la función de regresión poblacional y la muestral. Lo que tienen que saber de esta parte es que para la poblacional manejamos esta notación donde llamamos a estos betas parámetros y a la muestral los llamamos estimadores. La diferencia básicamente radica en la notación y también en la nomenclatura, la forma en cómo se escribe. Para la muestral le vamos a poner unos sombreritos encima para su distinción. Ya entonces nosotros manejamos estos modelos econométricos con el fin de elaborar pronósticos y tomar decisiones básicamente. Y nosotros en primer lugar vamos a ver la estimación por mínimos cuadrados ordinarios para modelos econométricos bivariantes. Mínimos cuadrados ordinarios maneja unos postulados bajo los cuales establecemos que nuestro modelo, nuestra estimación, se va a linealizar y vamos a, en base a ella, obtener una ecuación del modelo estimado. En este caso, para mínimos cuadrados ordinarios y para modelos econométricos bivariantes vamos a manejar las fórmulas que les he puesto en la guía. En primer lugar, estas que son de las sumatorias. Y también tenemos la variable de perturbación, el modelo respecto a desviaciones de la media, sumatoria de cuadrados, varianza, etc. Y también tenemos la validación individual y global. También manejamos la estimación para modelos econométricos multivariantes. En este caso es cuando manejamos más de una variable explicativa, es decir, x2, x3, x4, que nos permite que nuestro modelo sea más óptimo. Y bueno, esta estimación multivariante es la que más se maneja y es la más aplicativa. Yo creo que va a ser la que van a manejar en sus proyectos y se resuelve por un método matricial, que igual lo vamos a ver en un ejercicio en la clase de hoy. Y bueno, también hacemos la validación individual, global. Y también he puesto para esta guía la estimación para modelos econométricos dicotómicos, que es un apartado del modelo cuando manejamos otro tipo de variables, que son las variables cualitativas o datos de carácter cualitativo. Entonces, en base a ello vamos a establecer nuestras variables dicotómicas. Ya, entonces vamos a empezar con los ejercicios de clase. La parte teórica no voy a tocarla porque eso lo están viendo con la ingeniera, así que bueno, a lo que ella me ha dicho más le interesa la interpretación de los resultados y bueno, yo les voy a apoyar con la parte de ejercicios. Ok, vamos a empezar. El primer ejercicio nos dice: una cadena de tiendas de repostería ha tenido grandes fluctuaciones en sus ingresos durante los últimos años. Campañas de rebajas, nuevos productos y técnicas de publicidad se han utilizado durante este tiempo, por lo cual es difícil determinar cuáles de estos factores tienen influencia en las ventas. El departamento de mercadotecnia ha estudiado varias relaciones y piensa que los gastos mensuales destinados a carteles pueden ser significativos. Mostró 7 meses y descubrió lo siguiente.
Entonces nos pide estimar el modelo, describir los resultados, establecer y comentar la bondad de ajuste y determinar si el modelo es globalmente significativo. Bueno, el primer paso que tenemos que hacer para cualquier ejercicio en econometría es definir nuestras variables dependientes e independientes. Nuestra variable dependiente tiene la notación de y nuestra variable independiente tiene la notación de x. Entonces, en este caso, bajo el contexto que hemos leído del enunciado, nos dice que una empresa quiere saber si los ingresos se ven afectados por los gastos que se tienen en publicidad, ¿ya? Entonces nuestra variable dependiente son los ingresos y nuestra variable independiente son los gastos. Para lo cual vamos a hacer la estimación por mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, recordando y viendo lo que está en su guía, vamos a buscar el método, que es este, de las sumatorias. Para beta 2 es esta fórmula y para beta 1 es esta. Y también se maneja esta fórmula con promedios, que es más fácil de utilizar. Entonces nos vamos a ir a nuestra hoja de Excel. Y acá yo ya he copiado los datos de las variables X y Y, ¿ya? Y era la variable de los ingresos, que aquí está, y X era la variable de los gastos. Entonces, esta es la fórmula para hallar el estimador beta 2. Nosotros simplemente tenemos que hallar estos valores. En primer lugar, n es el número de datos, en este caso son 7. Para la sumatoria de x y tengo que multiplicar x por y, entonces simplemente hago la multiplicación de estas dos columnas. Ya, y vamos a hacer para cada par de datos, vamos a obtener la multiplicación de x y posteriormente su sumatoria. Bueno, continuamos. Luego hallamos la sumatoria de x. Aquí ya lo he programado, pero simplemente estoy hallando la sumatoria. Entonces pongo la función suma y simplemente hago la sumatoria de la columna. ¿Está bien? Un momento, por favor. Ok, ya. Entonces ya tenemos la sumatoria de x y, la sumatoria de x, la sumatoria de y, que simplemente es sumar todos los valores de la columna. La sumatoria de x al cuadrado, ¿cómo se obtiene? Elevamos la columna de x al cuadrado y hallamos su sumatoria. No hay mucha complejidad en esta parte, simplemente tienen que hallar los cálculos que se les pide en la fórmula. Y bueno, una vez obtenemos todos estos valores, simplemente reemplazamos los datos. Entonces, acá lo tengo más detallado. Esta es la fórmula. El valor de n es igual a 7. La sumatoria de x y nos dice el Excel que es 5427, entonces aquí lo he copiado. Menos la sumatoria de x por la sumatoria de y, igualmente acá la sumatoria de x 167, la sumatoria de y 203. Entonces lo que estoy haciendo es reemplazar los datos en la fórmula y nada más. N es igual a 7, la sumatoria de x al cuadrado es 4703, aquí está, y menos la sumatoria de x, que es 167 elevado al cuadrado. Toda esta operación me da un valor de 0,812. Y para corroborarlo también lo tengo acá. Bueno, ya tenemos este valor y procedemos a hallar el valor de beta 1. En este caso también está la fórmula en la guía, que son sumatorias básicamente. Igual hay que hacer la sumatoria de x al cuadrado por la sumatoria de y, etc. Pero bueno, también hay este método que se puede utilizar con promedios, que me parece más fácil. Si nos damos cuenta, nosotros ya tenemos el valor de beta 2 y podemos hallar los promedios de x y así hallar el valor de beta 1. Entonces acá
tengo esa ecuación. Entonces, para hallar el promedio de y simplemente aplico la función promedio y hallo la media de y de esa columna, y hago lo mismo para x, y una vez obtengo esos dos datos voy a reemplazar. Aquí tenemos este método. Entonces tengo la media de y que va a ser 29, beta 2 que va a ser 0,812 que lo hemos hallado anteriormente, y la media de x es 23,857. Entonces beta 1 nos da un valor de 9,628 y por tanto ya tengo mi ecuación del modelo estimado. Y que era los ingresos, está en función de los gastos y responde a esta ecuación. Ya. Bueno, entonces eso es el inciso A, que nos pedía estimar el modelo y los parámetros que mejor describan los datos. Para el inciso B nos dice describa los resultados obtenidos. Entonces, para describir esos resultados, nos fijamos en nuestra ecuación de modelo estimado y simplemente tenemos que describirlos. Los ingresos mensuales, en este caso, aumentan en 0,812 unidades cuando los gastos son nulos. Es decir, cuando nuestra variable x es igual a 0. Y los ingresos mensuales aumentan en 9,618 miles de dólares cuando los gastos son x miles de pesos. Lo puse x pues porque dependiendo del valor de x, que este obviamente va a variar, vamos a obtener el valor de los ingresos, o en este caso de nuestra variable y. Ahora, para el inciso C nos dice establezca y comente la bondad de ajuste del modelo. De la misma manera, son fórmulas, nos vamos a su guía y buscamos el coeficiente de determinación o bondad de ajuste. En este caso responde a esta igualdad, donde decimos que el coeficiente de determinación va a ser igual a la sumatoria de cuadrados de la regresión dividida entre la sumatoria de cuadrados totales, que también es igual a 1 menos la sumatoria de cuadrados del error sobre la sumatoria de cuadrados totales. Entonces, para hallar este valor, simplemente nosotros vamos a hacer el cálculo en nuestra tabla original. Ya, entonces, en primer lugar, nosotros necesitamos hallar la sumatoria del error al cuadrado, para lo cual sabemos que el error es igual a y menos y estimada, y también está acá. Error de estimación va a ser igual a el valor de y menos el valor de y estimada. Entonces nos vamos a nuestra tabla y simplemente introducimos los valores que hemos calculado. Beta 1 en nuestra ecuación era 9,628 más beta 2 que era 0,812 por x. Entonces acá igual 9,618 más 0,812 por el valor de x, que en este caso va a ser 25 para el primer dato. Y para los demás datos simplemente vamos a jalar y obtener el resultado. Ok, una vez tenemos estos valores de y estimado, vamos a hallar el error, que era la diferencia de y de esta columna menos la columna de y estimado. Entonces hacemos la diferencia para cada valor y obtenemos el resultado. Igual jalamos para los demás datos, y para el error al cuadrado es simplemente elevar al cuadrado la columna anterior. Entonces, bueno, ya tenemos el error al cuadrado, y para hallar su sumatoria simplemente lo calculamos mediante la función suma. Ya tenemos esta parte, la parte del numerador, y para la parte del denominador tenemos que hallar la sumatoria de las y minúscula. Bueno, para hacer una diferenciación, esta y minúscula es diferente a la y que hablábamos anteriormente. Cuando
nos muestran la y minúscula, estamos hablando a un modelo respecto a las desviaciones de la media. Entonces, para calcularla tenemos que hacer esta resta de la variable y menos su valor promedio. Entonces, hallamos la media de la variable y, que igual simplemente se halla con la función promedio de toda la columna, y nos da un valor de 29, y en base a eso recién vamos a hallar el valor de esta y minúscula. Entonces simplemente agarro la columna y, en este caso para el primer dato va a ser 34 menos 29, y ese valor lo vamos a elevar al cuadrado. Y hacemos lo mismo para los demás datos y obtenemos que la sumatoria de y minúscula va a ser igual a 710. Entonces, una vez obtenido estos valores, ya podemos hallar la bondad de ajuste. Simplemente vamos a reemplazar los datos. Decimos, para el error hemos utilizado esta fórmula y para y minúscula hemos utilizado esta fórmula. Entonces simplemente vamos a hacer la resta. 1 menos, el numerador era la sumatoria de cuadrados del error, en este caso 235,56. Y acá está, dividido entre la sumatoria de las y minúsculas, que va a ser igual a 710. Entonces la división, bueno, la operación, toda esta operación 1 menos 235,56 dividido entre 710 nos va a dar un valor de 0,668, que nos dice, quiere decir que el 66,82% del modelo es explicado por la regresión. Es decir, que el 66,82% de los ingresos por venta son explicados por los gastos de carteles. Lo óptimo para el coeficiente de determinación es que su valor esté entre 0,7 y 1. Entre más bajo sea, significa que en la etapa de especificación del modelo no hemos establecido bien quiénes van a ser nuestras variables independientes. Entonces, lo ideal sería volver a considerar qué variables van a ser consideradas en nuestro modelo. En este caso, no se va a realizar una corrección, simplemente estamos viendo la manera de calcularlo, pero lo ideal es que este valor siempre se encuentre entre 0,7 y 1. Ahora, para la prueba de significación global, igual ya lo hemos visto muchas veces en inferencial, y aquí se hace de la misma manera. El planteamiento de la hipótesis, beta 1 es igual a beta 2 es igual a 0, y la hipótesis alternativa son diferentes de 0. Para el estadístico de prueba vamos a utilizar esta tabla para la prueba F, y decimos la fuente de variación, de la regresión, del error y total, los grados de libertad, la sumatoria de cuadrados, los cuadrados medios y el valor de F calculado. Entonces vámonos acá en esta parte que yo ya lo he llenado anteriormente, donde vamos a establecer los grados de libertad. K-1, ¿qué es K? K representa el número de parámetros que estamos considerando en nuestro modelo, en este caso beta 1 y beta 2. Como son 2, va a ser 2 menos 1 igual a 1. N menos K, en este caso son 7 datos, K es igual a 2, entonces 7 menos 2 me va a dar igual a 5, y N menos 1 va a ser 7 menos 1 igual a 6. Para la sumatoria de cuadrados, ya lo hemos calculado anteriormente. La sumatoria de cuadrados del error, aquí está, en esta columna, que me ha dado un valor de 235,56. La sumatoria de cuadrados totales, que es lo mismo decir la sumatoria de las y minúscula, va a ser igual a 710. Ya aquí está la fórmula y también está en el formulario, en la guía. Entonces, para hallar la sumatoria de cuadrados de la regresión, nos dice que no es más que la resta de la sumatoria de cuadrados totales menos la sumatoria de cuadrados del error. Y obtenemos un valor de 474,44. Los cuadrados medios es la división de la sumatoria de cuadrados de la regresión dividido entre k menos 1, en este caso va a ser
474,44 dividido entre 1 y 47,11 dividido entre 5. Perdón, 235,56 dividido entre 5. Estos son los resultados de los cuadrados medios, y para hallar f calculado simplemente hacemos la división de estos valores obtenidos, que nos da un valor de 10,07. Entonces, una vez obtenido este valor de f calculado, que es 10,07, hallamos el estadístico teórico. Este estadístico teórico se halla en tablas, en Minitab o donde ustedes quieran hallarlo. En este caso yo ya lo he obtenido, donde, bueno, acá volvemos a ver k es igual al número de parámetros. Entonces el estadístico teórico es 6,61 y el calculado es 10,07. Para hacer el contraste simplemente hacemos este gráfico y ponemos el valor de 6,61 al estadístico teórico. Y nos fijamos dónde cae el estadístico calculado. En este caso cae en la zona de rechazo, a este lado. Entonces decimos que a un nivel de significación del 5% se rechaza la hipótesis nula, por tanto el modelo es globalmente significativo. Bueno, eso es el ejercicio 1. Y yo sé que esta estimación lo puede hacer Excel, y les voy a mostrar cómo se hace. Es bastante sencillo, pero lo que aquí interesa es que sepan realizar el cálculo paso a paso. Entonces yo voy a elegir los valores de Y y X. Y Excel ya me da todos los datos que hemos calculado anteriormente. Un momento, por favor. Ok. Como podemos ver, acá tenemos análisis de la varianza, grados de libertad, lo que hemos hecho hace un momento, el valor de f, que es 10,07, que nosotros también hemos obtenido, el coeficiente de determinación 0,817, nosotros igual hemos obtenido acá, bueno, un valor muy similar. Y bueno, lo que quiero llegar es que en este parcial lo más probable es que la INGE les pida hallar los parámetros, hacer la estimación, la bondad de ajuste, todo lo que hemos visto en este ejercicio. Y bueno, si bien se podría hacer directamente de esta manera, lo que nos interesa es que sepan calcular. Y bueno, eso es el ejercicio 1. No sé si está todo claro, si tienen alguna pregunta, y si es que no, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Disculpe, Oxy, buenas noches. Una consulta. En el momento que usted dijo que teníamos que hallar por Minitab, ¿por qué ha tomado los parámetros de 1 y 5, por favor? Ay, ya, disculpen, sí, lo he hecho muy directo. Ya, aquí está para F. Vamos a ir a su guía. Perdón, aquí está. Aquí está. Estadístico teórico o valor crítico, valor calculado. En la global siempre vamos a utilizar esta prueba F, ¿ya? Entonces, alfa es 0,05. El nivel de significación, K-1 es el número de parámetros menos 1. En este caso son dos parámetros, menos 1 va a ser igual a 1. Entonces acá este 1 representa ese K-1. Y para n-k, n en este caso era 7 y k es igual a 2, entonces 7 menos 2 va a ser igual a 5. Entonces acá 5. ¿Ok? Y para Minitab, bueno, en Minitab te va a arrojar el valor de este estadístico teórico, entonces tú le pones gráfica y buscas la distribución que estamos utilizando, en este caso es la F. El numerador era 1, el denominador era 5 y en este caso va a ser esta. Entonces el valor del estadístico teórico es 0,608 y ese es el valor que aquí había puesto.
¿Está bien? Sí, muchas gracias. Ok. Bueno, sé que lo estoy haciendo un poco rápido. Si quieren les voy a pasar igual el Excel para que vean a detalle cómo es cada paso, ¿está bien? Y bueno, si no hay más preguntas voy a pasar al ejercicio número 2 que nos dice, es este, ya, nos dice, la empresa de telefonía Telemóvil está interesada en operar en el mercado de llamadas internacionales del país Globolandia. Antes de iniciar este proyecto de inversión desea cuantificar los ingresos del sector en función del precio de dichas llamadas en Globolandia. Para ello plantea el siguiente modelo. Nos da nuestra función de regresión poblacional, porque si se dan cuenta no tienen los sombreritos, y también nos da la variable de perturbación, donde Y son los ingresos anuales del sector de telefonía internacional en miles de millones de pesos y X es el precio medio de las llamadas internacionales en cientos de pesos por paso. Como experto en econometría, usted es consultado por esta empresa y le facilita la siguiente información. Le da el número de datos igual a 35, la sumatoria de X o de los precios de llamadas, que es igual a 17,22. La sumatoria de Y, que es de los ingresos, que nos da un valor de 84,945. La sumatoria de cuadrados en totales, la bondad de ajuste y este valor, que es de la covarianza. Entonces nos dice, las cuestiones de interés para Telemóvil que usted debe responder son: estime los parámetros del modelo explicando sus unidades e interpretando cada uno. Construye un intervalo de confianza para los ingresos autónomos del sector y nos dice, ¿considera usted que el precio medio es significativo en la explicación de ingresos? Bien. En este caso, a diferencia del anterior que nos daba los valores de X y Y, en este caso nos da algunos datos y en base a ellos tenemos que hacer nuestra estimación. Como primer paso, igual siempre les había dicho, independiente del ejercicio, tienen que establecer quién es la variable dependiente e independiente. En este caso, ya nos los da, nos dice que la variable Y o dependiente son los ingresos, que van a estar en función de los precios de las llamadas. Entonces, nuestra variable independiente va a ser la variable X. Los ingresos están en función de los precios de las llamadas. Nos da adicionalmente estos datos y nos dice estime los parámetros del modelo. Entonces nos vamos a ir a la guía número 1 y buscamos en nuestro formulario. Para la estimación por mínimos cuadrados ordinarios nosotros hemos utilizado esta fórmula, pero también existe esta otra que nos dice que la covarianza de XY dividida entre la varianza de X va a ser igual al estimador beta 2. Esta fórmula la vamos a utilizar. También si es que les dará un ejercicio de este tipo, pueden revisarlo en esta guía donde he puesto todas las fórmulas que pueden ser necesarias para ustedes, ¿ya? Entonces, como les decía, beta 2, esta es otra forma de hallarlo y lo voy a llamar ecuación 1. Para el coeficiente de determinación y también considerando que tenemos este valor de la sumatoria de cuadrados totales y del coeficiente, voy a considerar esta ecuación para hallar la sumatoria de cuadrados de la regresión. ¿Ya? No es que existe una orden para hacer este ejercicio, simplemente estoy adecuando las fórmulas a los datos que me está dando el ejercicio. En este caso tenemos estos dos valores, entonces podría hallar el valor de la sumatoria de cuadrados de la regresión. Entonces, sustituyendo los valores, simplemente digo la sumatoria de cuadrados de la regresión va a ser igual al coeficiente de determinación, que va a ser 0,7378, y aquí lo copié, por la sumatoria de cuadrados totales, que va a ser 12,144 y que también lo he copiado acá. Entonces la multiplicación de ambas me va a dar la sumatoria de cuadrados de la regresión, que es 8,959. Ahora vamos a utilizar esta fórmula que es de la sumatoria de cuadrados de la regresión.
La sumatoria de cuadrados de la regresión es igual a beta 2 por la sumatoria de las x minúsculas al cuadrado, o también es igual a n por beta 2 al cuadrado por la varianza de x. Entonces yo voy a utilizar esta igualdad y acá la tengo. Entonces, de esta ecuación voy a despejar la varianza de x, que es esto. La varianza de x va a ser igual a la sumatoria de cuadrados de la regresión dividido entre n por el estimador beta 2 al cuadrado. Y entonces yo tengo esta ecuación 2. A la vez les había dicho que vamos a utilizar esta fórmula de la covarianza. En el caso del ejercicio nos está dando con esta notación. Covarianza es lo mismo, ¿ya? Entonces, como el ejercicio nos está dando el valor de la covarianza XY, yo voy a aprovechar y voy a utilizar esta fórmula que tengo aquí arriba para hallar el estimador beta 2. Entonces, simplemente digo, beta 2 va a ser igual a la covarianza de X dividido entre la varianza de X. Y voy a empezar a reemplazar estas ecuaciones. Entonces, la covarianza de XY va a ser igual a esta media o con esta otra notación de XY. La varianza de X lo he despejado hace un momento, que es igual a esto. Es cuestión de notaciones, es lo mismo. La varianza de X va a ser igual a la sumatoria de cuadrados de la regresión dividido entre n por el estimador beta 2 al cuadrado. Entonces aquí simplemente he reemplazado datos, ¿ya? Voy a simplificar estos datos, extremos con extremos, medios con medios, me va a quedar n por beta 2 al cuadrado por la covarianza de XY dividido entre la sumatoria de cuadrados de la regresión. Todavía no voy a reemplazar datos y voy a seguir simplificando. Acá este valor de beta 2 está al cuadrado y en mi igualdad este está suelto, por así decirlo. Entonces, sigo simplificando, voy a obtener que beta 2 va a ser igual, esta va a pasar a multiplicar, ¿no? Sumatoria de cuadrados de la regresión dividido entre n, dividido entre la la covarianza de XY, me va a dar igual al valor de beta 2. Entonces, sí, ahora sí que ya tengo una ecuación más simplificada, voy a reemplazar datos. Sumatoria de cuadrados de la regresión era 8,959, acá estoy reemplazando. N es 35 y la media de XY es menos 0,134. ¿De dónde obtengo eso? Me daban como dato en el ejercicio y aquí está. Entonces, reemplazando estos datos, obtengo que el valor de beta 2 en este caso es menos 1,91. Ahora para beta 1, como en el anterior ejercicio habíamos visto con promedios, lo vamos a hacer igual acá. Entonces decimos que la media de y es igual a beta 1 más beta 2x, esta es una ecuación, y de esta vamos a despejar beta 1. El valor del parámetro beta 1, del estimador beta 1 va a ser igual a la media de y menos el estimador beta 2 por la media de x. En este caso, la media de y lo hallo directamente dividiendo la sumatoria de y dividiendo entre el número de datos. Entonces volvamos a la guía y aquí en el ejercicio nos daba como dato ese valor. Aquí está. La sumatoria de y, 84,945 dividido entre 35 me va a dar a la media de y. Entonces acá simplemente he hecho esa operación, menos, y acá respetamos el signo, ¿no? Beta 2 es menos 1,91 por la media de x. De la misma manera, tengo la sumatoria de x que es 17,22 dividido entre 35, que es el número de datos, me va a dar la media de x. Entonces 17,22 dividido entre 35 me da un valor de 3,37. Entonces ya tengo mi estimador beta 1 y beta 2, ¿no? Y decimos, el modelo estimado es y es igual a 3,37 menos 1,91x. ¿Qué quiere decir?
que los ingresos anuales aumentan en 3,37 miles de millones de pesos cuando el precio es nulo. Y, o sea, el precio es nulo cuando X es igual a cero. Y los ingresos anuales disminuyen en 1,91 miles de millones de pesos cuando el precio es X. O sea, cuando este X va a adquirir un valor de 1, 2, 3 o cualquier número entero. Ya, bueno, ese es el significado de la estimación. Como ven, es jugar con las fórmulas, no hay mucho donde perderse. Y para el inciso B nos dice: construye un intervalo de confianza para los ingresos autónomos del sector. Bueno, pensaba que con la Inge no veían intervalos, pero bueno, acá estas son las fórmulas para hallar los intervalos, ¿está bien? Para beta 2, para beta 1 o para la varianza del término de perturbación. En este caso nos dice: construye un intervalo para los ingresos autónomos del sector. Cuando no nos dice específicamente o explícitamente si es beta 1 o beta 2, tenemos que hacer un análisis de qué variables estamos manejando. En este caso nos dice un intervalo de los ingresos, o sea, un intervalo de la variable y o su semejante respecto a los estimadores sería un intervalo para beta 1, ¿ya? Si nos dijera realice un intervalo para el precio, sería su semejante en estimadores el beta 2, ¿está bien? Entonces en este caso, como nos dice para los ingresos, nos está pidiendo el intervalo para beta 1. Para beta 1, esta es la fórmula, esta de acá arriba, que la he copiado aquí abajo. Entonces lo que tengo que hacer es hallar los valores que me faltan. En este caso no tengo el valor de la varianza del término de perturbación. Este de t alfa medios n-2 lo puedo hallar de tablas o en el minitab. Esta sumatoria de x mayúscula y minúscula tampoco la tengo, entonces vamos a hallarla. La varianza del término de perturbación se calcula de la siguiente manera. ¿Dónde está? Aquí. Nos vamos a las fórmulas y buscamos varianza del término de perturbación. Aquí está. Decimos que es igual a la sumatoria de cuadrados del error dividido entre n-1 y a todas estas igualdades. Sí. Entonces, lo que voy a hacer es reemplazar datos. En este caso, si recordamos, la sumatoria de cuadrados totales ya lo habíamos calculado, que era, no, en realidad no los daba como dato, perdón, aquí está, era como dato 12,144. Y para la sumatoria de cuadrados de la regresión era uno de los primeros cálculos que hemos hecho y que está aquí arriba. Aquí está, 8,959. Entonces yo ya tenía esos dos valores, simplemente tengo que restar 12,144 dividido entre 8,959 y n en este caso igual era dato que nos daba que era 35 observaciones. Y este menos 2 es de la fórmula, ya no tiene una explicación. Entonces, realizando la operación, obtenemos que la varianza del término de perturbación es 0,096. Pero para la fórmula del intervalo, yo no quiero saber la varianza del término de perturbación que esté elevada al cuadrado. Quiero que esté libre. Entonces le voy a sacar la raíz y me da un valor de 0,31. Entonces ya tengo este dato de la varianza. Ahora me falta hallar la sumatoria de x mayúsculas al cuadrado. Entonces para hallar este valor voy a utilizar esta fórmula que igual está en su guía, que es el valor de las varianzas. La varianza de x, que es igual a esta notación, es igual a la sumatoria de x dividido entre n por la media de x al cuadrado. Entonces esa la he copiado acá. Y lo que tienen que hacer es despejar la sumatoria de x al cuadrado, que es lo que nos interesa hallar.
Entonces, despejando, decimos que la varianza de x más la media de x al cuadrado por n va a ser igual a la sumatoria de x al cuadrado. Entonces, también nos falta datos aquí, no los tenemos para reemplazar directamente, por lo que vamos a considerar esta otra ecuación, que decimos que la sumatoria de cuadrados de la regresión que ya hemos calculado es igual a n por beta 2 por la varianza de x. Entonces, como tenemos el valor de la sumatoria de cuadrados de la regresión de beta 2 y de n, podemos hallar el valor de la varianza. Entonces, despejando la varianza de x, hemos obtenido que el valor de la misma es 0,07. Este valor lo voy a reemplazar en la ecuación 4, 0,07 más la media de x al cuadrado. Como ya les he explicado, simplemente es la sumatoria de x dividida entre el número de datos y lo elevamos al cuadrado y lo vamos a multiplicar por 35, que es el número de datos. Nos va a dar la sumatoria de x, que es 10,922. Ahora para el modelo respecto a desviaciones de la media, es decir, para hallar la sumatoria de x minúsculas que nos pide la ecuación para establecer el intervalo de beta 1. Entonces vamos a esta fórmula que igual está en su formulario. Aquí está, modelo respecto a desviaciones de la media. La sumatoria de x minúscula es igual a n por la varianza de x, y como recuerdan, ya hemos hallado la varianza de x hace unos momentos, entonces simplemente es multiplicar n por 0,07, que nos va a dar un valor de 2,45. Entonces, una vez obtenemos estos valores, para esta ecuación del intervalo simplemente nos queda sustituir. Y bueno, si notan, esta parte que estoy resaltando es lo mismo que esta. Entonces lo que voy a hacer va a ser primero hallar esta operación que nos dice t de alfa medios n-2 por la varianza del término de perturbación por la sumatoria de x mayúscula dividido entre n por la sumatoria de x minúscula en raíz. Entonces t de alfa medios n-2 es 2,035 y de la misma manera Minitab te calcula esos datos. Buscamos la distribución T, grados de libertad, n-2, 35 menos 2 es 33 y es de 2 colas. Y nos da un valor de 2,035, que aquí está. Entonces, ya tengo T de alfa medios, 2,035 por el valor de la varianza del término de perturbación que hemos hallado era 0,31. Por si no recuerdan, aquí está, como lo hemos calculado. ¿Qué más es? La raíz de la sumatoria de x mayúsculas, que igual lo hemos hallado, 10,922 dividido entre n, que es 35, por la sumatoria de x minúsculas, que era 2,45. Entonces, toda esta operación nos da un valor de 0,222. Entonces, finalmente, decimos el intervalo que nos decía estimador beta 1 menos todo ese valor que hemos calculado va a ser menor o igual que beta 1, va a ser menor o igual que el estimador beta 1 más todo el valor que hemos calculado. Entonces simplemente sustituimos. El estimador beta 1 era 3,37, lo hemos calculado en el primer inciso, menos lo que hemos hallado acá, 0,225 va a ser igual a menor o igual a nuestro parámetro, va a ser menor o igual a 3,37 más 0,225, 1 menos alfa. Entonces decimos que nuestro intervalo para beta 1 que nos pedía va a ser igual a 3,145 menor o igual a beta 1 menor o igual a 3,595. Bueno, ¿qué era beta 1? Eran los ingresos. Entonces podemos concluir que los ingresos van a variar dentro de este intervalo para un nivel de confianza del 95%. Eso respecto al cálculo de los intervalos de confianza. Tal vez la dificultad es que se ven muchas fórmulas, pero en realidad simplemente es reemplazar datos y obtener los resultados, básicamente.
Y bueno, para el inciso C nos dice, ¿considera usted que el precio medio es significativo en la explicación de los ingresos? Para alfa igual al 5%. Entonces, ¿cómo haríamos? ¿Considera usted que el precio es significativo en la explicación de los ingresos? Entonces, como les había dicho anteriormente, nos está preguntando, en este caso, nos está preguntando si el precio es una variable significativa para explicar los ingresos de esta empresa de telefonía. Entonces, como nos está preguntando para el precio, que quiere decir la variable X, su correspondiente respecto a los estimadores va a ser beta 2, ¿ya? Entonces tenemos que hacer una prueba de significación individual para beta 2. Entonces lo que vamos a hacer, prueba de significación individual para beta 2. Aquí simplemente he copiado el modelo estimado. Decimos, hipótesis nula, beta 2 es igual a 0, hipótesis alternativa es diferente de 0. Acá está la validación individual, por si acaso, son una serie de pasos. La global lo hemos visto en el anterior ejercicio, esta es la individual, que igual nos da un planteamiento de la hipótesis, una manera de calcular el estadístico calculado, el estadístico teórico que se obtiene en Minitab, en tablas o en sus calculadoras, también Excel creo que te arroja sus resultados, el contraste y las conclusiones. Entonces, simplemente estoy copiando sus pasos que están en su guía. Planteamiento de la hipótesis, beta 2 es igual a 0, hipótesis alternativa, beta 2 es diferente de 0. Para el estadístico teórico vamos a utilizar esta fórmula que está en la guía, que nos dice el estimador beta 2, que hemos calculado que es menos 1,91 menos beta 2 sub 0. Quiere decir, en el planteamiento de la hipótesis estamos diciendo que el parámetro es igual a 0, entonces por eso acá se pone 0. La varianza de beta 2 al cuadrado. En este caso, para hallar la varianza de beta 2, vamos a utilizar esta fórmula que, repito, está en sus guías. Aquí está. Tienen que dividir la varianza del término de perturbación dividido entre la sumatoria de x minúsculas. Y si recordarán, ambos valores lo hemos hallado anteriormente, así que simplemente es sustituir y obtenemos un valor de la varianza de beta 2. Y como acá para la fórmula nos pide que no tenga este valor al cuadrado, le sacamos la raíz y obtenemos el valor que necesitamos, que es igual a 0,198. Entonces, para hallar el t calculado vamos a hacer la división de menos 1,91 dividido entre 0,198, que nos va a dar un t calculado de menos 9,65. Para el estadístico teórico, como ya saben, lo hemos calculado mediante Minitab. Hace un momento, aquí está. Entonces, esta gráfica simplemente lo he copiado acá. Y decimos que el estadístico t de alfa medio es n-2, o sea, t de 0,025 n-2, que es lo mismo que 33, me va a dar un valor de t calculado de 2,035. Entonces, para hacer el contraste, este 2, en esta misma gráfica, este 2,035 está acá y el calculado es menos 9,65. Entonces, este valor estaría acá, en la zona de rechazo. Por tanto, decimos que a un nivel de significación del 5% se rechaza la hipótesis nula. Por tanto, el modelo es individualmente significativo para el estimador beta 2. ¿Ok? Y bueno, eso es para todo lo que se ve en el ejercicio número 2. Sí. No sé si tienen preguntas y se ha quedado todo claro. Bueno, vamos a continuar, ¿ok?
Eh, para el ejercicio número 3. Hasta acá hemos visto ejercicios de modelos econométricos bivariantes, es decir, que tiene solo una variable independiente y una variable dependiente. Esto es lo que hemos estado viendo de manera general. Ahora vamos a empezar a trabajar con modelos econométricos multivariantes, es decir, que tenga más de una variable explicativa. ¿Ya? Y bueno, como les decía, esto es lo que más se maneja en la realidad porque generalmente nuestras variables dependen de más valores o variables explicativas. Entonces, para utilizar estos modelos econométricos multivariantes, se hace un procedimiento un tanto distinto al que hemos visto hasta ahora, que se maneja el modelo matricial. No es difícil, simplemente es multiplicar, invertir matrices y bueno, aquí están las fórmulas de cómo se utilizan, ¿ya? Y de la misma manera tiene sus fórmulas para sumatoria de cuadrados totales, de la regresión y del error. Tiene sus fórmulas para la varianza al término de perturbación, para las covarianzas, para todo. Entonces, en base a eso vamos a empezar a hacer un ejercicio y finalmente vamos a ver un caso también de dicotómicos. Entonces veamos el ejercicio que les he puesto, que dice: se desea conocer el grado de relación existente entre los gastos de alimentación mensual de las familias, sus ingresos mensuales y su tamaño. Se selecciona para ello una muestra al azar de 7 familias que arrojan los siguientes resultados. Entonces los gastos están en función a los ingresos y al tamaño de las familias. Nos dice: realiza una estimación adecuada del modelo por mínimos cuadrados ordinarios e interpreta los coeficientes. Este modelo tiene una buena bondad de ajuste y el modelo es significativo global e individualmente. Entonces, de la misma manera, nos vamos a ayudar de la hoja de Excel y vamos a copiar nuestros datos. En este caso, yo ya los he copiado. Entonces, les voy a aclarar algunos puntos que nos dice la guía. Aquí está. Nos dice modelo matricial. Tiene que usted identificar la matriz Y, la matriz X, y en base a eso va a obtener los valores de los estimadores mediante la multiplicación de matrices. Entonces noten que para la matriz X, la primera columna siempre para cualquier caso se pone una columna de unos, ¿ya? Entonces eso es lo que yo hice acá. Para la primera columna, para cualquier tipo de datos que manejemos para un modelo econométrico multivariante, la primera columna es unos. Los ingresos mensuales y el tamaño de las familias. Entonces establecíamos para este ejercicio que los gastos van a estar en función de los ingresos y el tamaño. Entonces decimos: mi matriz X es de nuestras variables independientes, que en este caso son ingresos y tamaño. Entonces vamos a copiar ingresos y tamaño al lado de nuestra columna de unos, ¿ya? Entonces simplemente estoy copiando estos valores. Para los gastos, igual, de la misma manera, simplemente he copiado los valores que me daba como datos. Gastos mensuales, aquí están, los he copiado acá. Entonces, ¿qué nos dice? La fórmula básica para hacer este tipo de estimación es esta. ¿Dónde está? Esta. Beta va a ser igual, la matriz de parámetros va a ser igual a X transpuesta X inversa por X transpuesta Y. Entonces, para hallar X transpuesta X, podrían hacerlo por este método, pero yo les recomiendo que hagan por Excel porque es mucho más sencillo y más directo. Entonces, necesito hallar esta fórmula, para lo cual voy a necesitar transponer mi matriz X. Entonces voy a copiar, control C, la voy a copiar acá y la voy a poner de manera transpuesta,
eh, simplemente se utiliza esta función de transponer que tenemos en Excel, ¿ok? Entonces eso es lo que yo he hecho aquí y he copiado mi matriz X y lo he convertido en transpuesta. Luego nos pide la fórmula hallar el valor de X transpuesta por X. Entonces simplemente es una multiplicación de matrices. Lo que tienen que hacer es subrayar el resultado antes de hacerlo. ¿Cómo saben el tamaño de la matriz? Simplemente analizan las dimensiones. La primera matriz es de 7 filas por 3 columnas y la segunda matriz es de 3 filas por 7 columnas. Entonces hacemos extremos con extremos y medios con medios. Entonces los extremos me van a dar el tamaño de la matriz, eso lo hemos visto en lineal, y simplemente va a ser una matriz de 3 por 3. Ahora sí, ya sabemos el tamaño, pongo mmult, la primera matriz X transpuesta y la segunda matriz X. Pongo Control Shift Enter y ya me da los valores de X transpuesta por X. Ahora para hallar la inversa, igual simplemente es una función de Excel que es igual a m inversa de mi matriz X transpuesta X. Control Shift Enter y ya obtengo el valor de mi matriz X transpuesta X inversa. Ahora la fórmula que más nos dice que tenemos que hallar X transpuesta por Y. Entonces para hallar X transpuesta por Y tengo que multiplicar esta matriz por Y. Entonces va a ser una matriz de 3 por 7 por 7 por 1, va a ser de 3 por 1. 3 filas por una columna. Aquí está. Y de la misma manera utilizan la fórmula mmult, X transpuesta, Y, y ya. Obtienen el valor de X transpuesta por Y. Entonces ya tienen todos estos valores y para hallar la matriz de parámetros, de estimadores, simplemente hacen la multiplicación de X transpuesta X inversa por X transpuesta Y. Aquí está, como pueden ver, X transpuesta X inversa por X transpuesta por Y. Entonces una vez hacen esta multiplicación, les arroja los resultados de beta 1, beta 2 y beta 3. Una vez obtienen esos resultados, vamos a acá. Si es que resolvieran este tipo de ejercicios, como les decía, identificar quién es X y quién es Y. Esta es la fórmula que manejamos. Copian cada una de las matrices como lo hemos hecho, ¿no? En su hoja de resultados. Entonces copian y obtienen el valor de beta. Entonces decimos el modelo estimado es menos 102,35 más 0,183x2 más 52.184x3. Lo que quiere decir que los gastos mensuales aumentan en $0,183 cuando dependen de los ingresos mensuales y aumentan en $52,184 cuando dependen del tamaño de las familias. Es decir, que el tamaño de las familias es la variable que más afecta a los gastos. Y tiene lógica porque una familia que sea más numerosa obviamente va a tener más gastos, ¿no? Entonces eso sería para la estimación. Es simplemente hacer multiplicaciones de matrices. No hay nada más que pensar ni nada. Simplemente es aplicar esa fórmula genérica que tenemos acá, esta, para hallar la matriz de parámetros. Ahora para el inciso B, que nos dice el modelo tiene una buena bondad de ajuste. La bondad de ajuste o coeficiente de determinación, como está en su guía, simplemente es igual realizar una serie de cálculos que en este caso difiere un poco del modelo bivariante. En este caso va a ser beta transpuesta por X transpuesta por Y menos N por la medida de Y al cuadrado, Y transpuesta por Y menos N por la medida de Y al cuadrado. Entonces lo que tienen que hacer es hallar esos valores. Nos vamos a el Excel y decimos
Esta era mi matriz de beta o de los parámetros. Entonces lo que hago es copiarla y transponerla. Simplemente es la he transpuesto. Luego nos dice que tengo que hallar, para hallar este valor del coeficiente de determinación, tengo que hallar beta transpuesta por x transpuesta por y. Entonces x transpuesta por y es esta columna de aquí arriba. Simplemente va a ser la multiplicación y otra vez, para hallar el tamaño de mi nueva matriz, 1 por 3 por 3 por 1. Entonces me va a dar una matriz de 1 por 1. Entonces pongo igual mmult beta transpuesta por x transpuesta por y. Control Shift Enter. Y ya me da el valor de beta transpuesta por x transpuesta por y. Para hallar la media simplemente es hallar el promedio de estos valores, el promedio de nuestra columna de y. Entonces este es el valor de la media de y. Y transpuesta es simplemente transponer la columna de y. Este valor lo vamos a copiar y lo vamos a transponer acá. Y para hallar y transpuesta por y, igual simplemente es la multiplicación de esta y transpuesta por la y que está más arriba. Y una vez obtenemos eso, hallamos la varianza del término de perturbación. Sí, hallamos el coeficiente, la bondad de ajuste. Perdón, me estoy saltando un paso, está bien. Entonces decimos, beta transpuesta por x transpuesta por y va a ser igual, aquí está, 2.615.999. Entonces yo acá, yo ya lo he copiado, ¿ya? Ese valor lo hemos obtenido multiplicando. Menos n, que es igual a 7, por la media de y al cuadrado. La media de y, que era 532,85, 532 lo vamos a elevar al cuadrado. Dividido entre y transpuesta por y, aquí está, 2.621.500, aquí está, menos n7 por la media de y, igual elevado al cuadrado. Toda esta operación me da un valor de 0,9913. Entonces decimos, ¿qué significa? Que el 99,13% del modelo es explicado por la regresión, es decir, el 99,13% de los gastos de las familias son explicados por los ingresos y el tamaño de las familias. Y bueno, es lógico que están bien definidas estas variables. Ahora, para el inciso C nos pide, el modelo es significativo global e individualmente. Entonces, para hallar este inciso, vamos a hacer esas pruebas de significación o validación del modelo, donde igual, de la misma manera, en la guía yo les he dejado que está bajo el nombre de estimación para modelos econométricos multivariantes. Nos vamos aquí a la validación del modelo. Para la individual se hace con la misma fórmula, salvo que para la varianza de betas o de los parámetros se obtiene de la matriz de covarianzas. ¿Cómo hallamos la matriz de covarianzas? Entonces, la matriz de covarianzas no es nada más que la multiplicación de la varianza al término de perturbación por x transpuesta x inversa, que no lo encuentro acá, debe estar por aquí. Ay, no, no es esto. Un momento. Aquí está. Matriz de covarianzas. Varianza del término de perturbación por x transpuesta x inversa. Entonces, simplemente agarramos y nosotros decimos, no tengo todavía el valor de la varianza del término de perturbación, pero sí sé la fórmula que igual está acá. Varianza del término de perturbación va a ser igual a sumatoria de cuadrados del error dividido entre n menos k, o también y transpuesta y menos beta transpuesta por x transpuesta por y dividido entre n menos k. Entonces yo voy a utilizar esta igualdad y digo, la varianza del término de perturbación va a ser y transpuesta por y. Y transpuesta por y lo hemos hallado que era 2.621.500, que está acá, menos beta transpuesta por x transpuesta por y, que aquí está, que es 2.615.999, dividido entre n, que en este caso son 7 datos, menos k para 3 parámetros.
Toda esta operación me da un valor de 1375,13. Y una vez obtengo nuestra varianza del término de perturbación, la multiplicamos por la matriz x transpuesta x inversa. Entonces acá ya he copiado el valor de 1375,13 que he hallado. Y para la varianza del término, para la matriz de covarianza, simplemente voy a hacer esta función. Igual el valor de mi varianza del término de perturbación por x transpuesta x inversa. Y busco, aquí está. De la misma manera, control shift enter. Y ya me da los valores de la matriz de covarianzas. Ahora, de esta matriz de covarianzas, lo que a nosotros nos interesa es analizar los valores de la diagonal. ¿Por qué? Porque nos da la varianza de beta 1, de beta 2, de beta 3 y de beta k. Y estas nos ayudan para realizar la validación individual. Entonces, siempre para esta matriz de covarianzas, lo que más nos importa es ver los valores de la diagonal. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es, ya tenemos mi matriz de covarianzas, acá ya la he copiado, y voy a hacer la prueba de significación individual. Para beta 1 digo, la hipótesis nula es igual a 0, la alternativa es diferente de 0. Para el estadístico de prueba te he calculado, si recordarán, aquí está, va a ser igual al valor estimado menos el planteamiento de la hipótesis del parámetro dividido entre la varianza. Entonces, digo, el beta 1, que si recuerdan, hace poquito lo hemos calculado que era menos 102,35, entonces aquí yo estoy copiando ese valor. Menos 0 porque estamos asumiendo que el parámetro es 0, dividido entre la raíz de la varianza de beta 1. ¿Y dónde está la varianza de beta 1? Está acá, en nuestra matriz de covarianzas. Entonces, el primer valor es para beta 1, que es 4595,13. Perdón, aquí estamos. Entonces reemplazo ese dato y hallo que mi t calculado para beta 1 o t calculado 1 es menos 1,51. Y aquí dice, ¿no? Se obtiene de la matriz de covarianzas. Para el estadístico teórico, de la misma manera, simplemente introducimos estos datos en Minitab. ¿De dónde hallo el 7 menos 3? Simplemente acá digo. Estadístico teórico, n menos k, en este caso n es 7, k es 3, entonces 7 menos 3, 4. Me voy al Minitab, pongo gráfica de distribución de probabilidad de dos colas, es la t, 7 menos 3 era 4 y quiero que sea de dos colas, me da un valor de 2,776. Entonces acá está, 2,776. Entonces simplemente voy a hacer el contraste. Acá está los valores de 2,776. Mi valor es menos 1,51, que está más arriba que el menos 2,776. Por tanto, digo que cae en una zona de aceptación. A un nivel de significación del 5% se acepta la hipótesis nula, por tanto, el modelo no es individualmente significativo para beta 1. Ahora, para beta 2 es el mismo procedimiento, simplemente establecemos el planteamiento de la hipótesis igual y diferente de 0 para beta 2. Para el estadístico de prueba hacemos lo mismo. 0,183 es los valores que he hallado de mi estimación. Aquí está 0,183. Perdón, ahí. Entonces, vamos a sustituir valores. Va a ser beta 2 estimado menos el parámetro que estamos asumiendo que es igual a 0, por eso aquí sería menos 0, dividido entre la varianza de la raíz de la varianza del estimador beta 2. Entonces ese valor nos fijamos en la matriz de covarianzas, que es 7,35 por 10 a la menos 5. Entonces acá lo he copiado esto y nos da un valor de 21,346. El estadístico teórico es el mismo y para el contraste vamos a ubicar dónde cae este valor del estadístico
calculado. Decimos entonces que cae en una zona de rechazo y decimos que a un nivel de significación del 5% se rechaza la hipótesis nula, por tanto el modelo es individualmente significativo. Y para beta 3 es el mismo procedimiento. Este va a ser mi parámetro beta 3 calculado, que es 52,18. Aquí está. Dividido entre la raíz de la varianza de beta 3, que está en mi matriz de covarianzas, 208,01. Y eso nos va a dar un valor de 3,62. El estadístico teórico vuelve a ser el mismo y este 3,62 cae en una zona de rechazo. Decimos que se rechaza la hipótesis nula, por tanto el modelo es individualmente significativo. Y bueno, finalmente para la validación global es lo mismo que hemos visto en el primer ejercicio. Hay que armar esta tabla ANOVA donde la hipótesis nula es igual a beta 1 es igual a beta 2 es igual a beta 3. Esto, por favor, la verdad no estoy segura porque con el ingeniero Aliaga no consideramos al beta 1 para el planteamiento de la hipótesis en la validación global, pero no sé cómo lo considera el ingeniero Evelyn, así que podrían preguntarle. Okay, no va a cambiar en el cálculo, simplemente es una cuestión de notación en la parte de planteamiento de la hipótesis. Entonces, la hipótesis nula, decimos que nuestros parámetros son igual a 0 y son iguales a 0 o son diferentes de 0 para la alternativa. Para el estadístico de prueba decimos fuente de variación, regresión, error y total, grados de libertad, K-1, en este caso son 3 parámetros. 3 menos 1 me va a dar igual a 2. Para el error, n menos k, 7 menos k es igual a 4. Perdón, 7 menos 3 es igual a 4. Y n menos 1 es 7 menos 1 igual a 6. Para la sumatoria de cuadrados, beta transpuesta por x transpuesta por y menos n por la media de y al cuadrado, ya lo hemos calculado anteriormente. Beta transpuesta por x transpuesta por y, aquí está, 2.615.999 menos n, que es 7 por la media de y. Lo hemos calculado, a ver si no me equivoco, más arriba. Aquí está. Aunque, bueno, no lo tenemos el dato como tal, pero sí tenemos la manera de calcularlo, ¿está bien? Entonces el resultado de esta resta que tenemos, que va a ser de beta transpuesta x transpuesta y menos n, que es 7 por la media de y al cuadrado, que igual aquí tengo la media de 532,86, me va a dar un valor de 628.421,02. Para la sumatoria de cuadrados del error, ¿cómo lo hallábamos? De la misma manera debe estar acá en su guía. Busquemos aquí. Sumatoria de cuadrados del error y transpuesta y menos beta transpuesta x transpuesta por y. Entonces, y transpuesta y igual lo teníamos acá, que es este valor. Lo voy a poner aquí igual, esto menos beta transpuesta por x transpuesta por y. Me da un valor de 5.500, el valor de la sumatoria de cuadrados del error, y aquí está. Entonces, sumatoria de cuadrados totales va a ser igual a la sumatoria de cuadrados del error más la sumatoria de cuadrados de la regresión, o sea, sumar estos dos valores me da un valor de 633.921. Para los cuadrados medios simplemente es la división de esto entre esto, o sea, 628.000 dividido entre 2 y 55.000 dividido entre 4. Entonces nos da un valor de cuadrados medios de la regresión de 314.210 y del error de 1.375. Y f calculado va a ser la división de estos cuadrados medios, 228,495. Bueno, y esto sería para el estadístico de prueba, y aquí está cómo he hallado cada valor de manera más explícita. ¿Okay? Y para el estadístico teórico igual simplemente
se halla de tablas o de Minitab. En el primer caso es k-1, que va a ser 3 menos 1 igual a 2, y n menos k, que va a ser 7 menos k, o sea, 7 menos 3, que va a ser igual a 4. Entonces mi numerador va a ser 2, mi denominador va a ser 4, y eso voy a poner acá. Gráfica, pongo f, 2 y 4. Aceptar. Me da un valor de f calculado de 6,944, que aquí está. Entonces, para el contraste simplemente voy a ubicar este valor de f calculado, que era de 228,49, que está aquí casi al último porque está en la zona de rechazo. Y decimos que a un nivel de significación del 5% se rechaza la hipótesis nula, por tanto el modelo es globalmente significativo. Y bueno, eso es todo acerca del ejercicio 3. Si tienen alguna pregunta, díganmela para que les aclare. Bueno, si está todo claro, obviamente la resolución que estoy mostrando lo voy a subir también al Classroom para que lo revisen y repasen. Bueno, finalmente vamos a llegar a este ejercicio, que es muy parecido al que ya habíamos visto acá. Simplemente que va a diferir en un concepto. Así que vamos a la guía nuevamente y vamos a revisar el apartado de modelos econométricos dicotómicos. Hablamos de variables dicotómicas cuando utilizamos una variable de carácter cualitativo, es decir, que describe una característica de la población de manera literal, por así decirlo. O sea, que nuestra población esté dividida entre hombres y mujeres, o que la segmentemos por edad de 0 a 20 años, de 20 a 40 años. Entonces estamos estableciendo una característica de manera literal, como les digo. Entonces, ¿qué hacemos cuando se nos presenta una variable dicotómica para la estimación de nuestro modelo econométrico? Pues es muy sencillo, simplemente vamos a establecer esta relación. Mi variable dicotómica va a asumir los valores de 1 y 0. 1 indica presencia y 0 ausencia. Ustedes asignan estos valores como ustedes vean conveniente, porque va a diferir de acuerdo al ejercicio, pero básicamente esto es lo que se hace. Entonces, en nuestra guía para el último ejercicio nos dice, ¿dónde estamos? Acá. Nos dice, se pretende estudiar la dependencia de los años de educación de un joven respecto de los ingresos familiares y la procedencia sociogeográfica del mismo, para lo cual se dispone de la siguiente muestra. Nos da la renta, los años de educación y la zona. O sea, nos está diciendo que queremos saber cómo inciden o influyen los años de en los años de educación, el ingreso o la renta de las familias y la zona donde viven estas familias, ¿ya? Entonces, nuestra variable dependiente Y va a ser los años y nuestras variables independientes van a ser la renta y la zona. Entonces, yo lo que hice igualmente ha sido copiar los datos, ¿ya? La renta familiar, como les decía, la matriz X, la primera columna siempre es 1. La segunda y la tercera son para las variables x2 y x3. En este caso, la variable x2 es la renta y la variable x3 es la zona. Ahora, de los datos del 1 al 4 nos está indicando que pertenece a la zona urbana, y de los datos del 5 al 8 nos está indicando que pertenece a la zona rural. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es asignar valores. Para urbana le estoy asignando el valor de 1 y para rural le asigno el valor de 0. Así se trabaja para las variables dicotómicas.
Entonces, bueno, ya tenemos estas dos variables X y para los años de educación que va a ser la variable Y, simplemente lo he copiado en mi Excel que está acá. Entonces, de la misma manera, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en el anterior ejercicio. El único detalle era esta columna de las variables dicotómicas. Entonces, X transpuesta simplemente se transpone esta matriz. X transpuesta X va a ser la multiplicación de la matriz X transpuesta por la matriz X. X transpuesta X inversa simplemente va a ser la inversa de esta matriz anterior. X transpuesta Y de la misma manera simplemente es la multiplicación de X transpuesta, que es esta que está marcada con azul, por la matriz Y. Y beta va a ser simplemente la multiplicación de X transpuesta X inversa por X transpuesta Y. Y nos da estos valores estimados. Entonces, una vez obtenemos estos valores, nosotros ya tenemos nuestro modelo estimado. Y bueno, podemos hacer los siguientes incisos. Nos dice, inciso A, estimar un modelo iterativo que explique la duración de la educación de los jóvenes. En este caso, lo que es simplemente es hacer todo este procedimiento, ¿ok? Copiar X, Y, X transpuesta, hacer todos los procedimientos que hemos hecho anteriormente y hallamos estos valores. Decimos entonces que los años de educación de las familias varían en 0,6 cuando dependen de la renta familiar y varían en 2,32 cuando dependen de la zona. Ya, eso significa, no lo estoy anotando, pero bueno, eso es su significado. Y para el inciso B, ¿qué nos dice? Nos dice, es posible que exista diferencia en la duración de educación de los jóvenes en función a su procedencia, determinar la significación global e individual del modelo. Entonces, para este inciso B es exactamente lo mismo que hemos hecho anteriormente. Y, o sea, simplemente es hallar el coeficiente de determinación, no, bueno, nos puede ayudar, pero sobre todo hallar esta matriz de covarianzas. Una vez la obtenemos, vamos a hacer la validación individual y global. Y finalmente nos dice cuántos años de educación tendrá un joven urbano cuya familia tiene una renta de $10,500. Este inciso sí es un poquito diferente a lo que hemos visto. Eso sí lo voy a plantear acá. Entonces nos dice, voy a copiar la ecuación ya, que nos dice, el resultado nos dice, ¿dónde está aquí? Que Y va a ser igual a 7,80 perdón, 7,80 ya, más 0,607 más 2,32. Este es X2, este es X2 y el otro es X3. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo cuántos años de educación tendrá un joven urbano cuya familia tiene una renta de $10,500. Entonces, habíamos dicho que los años de educación representan nuestra variable Y. X2, que habíamos asumido que representa a la renta, y X3 a la zona. Entonces, lo que se hace para responder a este tipo de preguntas es simplemente reemplazar datos. X2 nos dice el ingreso de las familias, en este caso va a estar en dólares, más 2,32 X3, que en este caso
Para la zona nos dice urbana. Para urbano nosotros hemos establecido que su valor de variable dicotómica es igual a 1. Entonces voy a poner por 1. Entonces el resultado de del valor de y para estos datos puntuales para esta parte de la práctica número 1 está bastante sencilla. En este caso, por ejemplo, nos dice: suponga que dispone de las siguientes observaciones relativas al Producto Interno Bruto y a la inversión. Entonces, ¿qué tienen que hacer? El Producto Interno Bruto va a ser la variable Y la inversión la variable X, porque sabemos que el Producto Interno Bruto va a ser igual a la inversión más las exportaciones menos las importaciones. No me acuerdo muy bien la fórmula, pero sí depende de las inversiones. Entonces, nuestra variable X va a ser la inversión y este ejercicio se resuelve con la primera manera que hemos resuelto, con sumatorias. ¿Ya? Para el ejercicio número 2, bueno, acá les da los valores de la media de Y, la sumatoria de Y, la media de X, la sumatoria de X, y nos da ya también los parámetros beta 1 y beta 2. Entonces, en base a estos valores tienen que calcular. Nos dice: es significativo el incremento de temperatura en el número de usuarios de las piscinas. Entonces hay que hacer una prueba de significación individual para beta 2, construir intervalos de confianza, que igual lo hemos visto. Lo van a hacer esto para beta 1 y para beta 2, y nos dice obtener la bondad de ajuste o el coeficiente de determinación, que igual está en las fórmulas. Para el ejercicio 3 nos dice: una empresa de ámbito nacional dedicada a la comercialización de pañales tiene los siguientes datos. Ya nos da las variables Y y X y nos da información de la misma. Es muy parecido al anterior ejercicio, entonces tienen que hacer la estimación, hallar beta 1 y beta 2 en este caso. Considera que el modelo es significativo, aquí es una validación global, y aquí obtener la bondad de ajuste. Aquí, obviamente, en todos los ejercicios tienen que decir: la bondad de ajuste representa este porcentaje y quiere decir esto, como lo hemos hecho en clases. Para el ejercicio 4 es igual bastante sencillo, solo les estoy dando una tabla de datos y tienen que hacer, es un modelo econométrico multivariante, entonces tienen que hacer el método matricial y hacer lo que hemos visto en clases en el ejercicio 3. Y para las 5 es igual, un ejercicio multivariante, pero con variables dicotómicas. Y aquí igual asignan 1 o 0 para hombre y para mujer, y hacer bueno, los respectivos incisos. ¿Tienen alguna pregunta? Disculpe, si qué día debemos presentar